Buenas tardes, les damos una bienvenida a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Lilia Ortiz, soy residente de pediatría de cuarto año. Actualmente me encuentro en el Hospital Especializado Materno Neonatal de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Guatemala. Agradezco a todos los que nos acompañan en este momento. También agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones académicas semana tras semana. Les informamos a todos que las sesiones serán grabadas y posteriormente son subidas a nuestro canal de YouTube para quien desee volver a verla o quien pues se haya perdido la sesión. Esta vez tengo el honor de presentar al doctor Romero, quien nos dará una sesión académica de los trastornos electrolíticos en el paciente neonatal, generalidades y su tratamiento. El doctor Romero es profesor titular de pediatría en la Universidad de Fuchs de Colombia. También es profesor asociado a la Universidad del Bosque de Colombia, pediatra graduado de la Universidad Militar Central, neonatólogo por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de FOCU, es epidemiólogo e investigador de la Universidad de Fuchs, nutriólogo de la Universidad de Boston e investigador. Cedo el micrófono al doctor Romero. Además, agradezco al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala quienes nos apoyan brindándonos 2 horas crédito para los médicos colegiados activos guatemaltecos. Al finalizar la charla se les enviará un link en el cual ustedes pueden llenar su información para poderlo ser acreditadas estas horas crédito, también mediante el chat y en Facebook pueden ir escribiendo sus preguntas para ya al finalizar hacer la ronda de preguntas. Gracias, doctor. El micrófono es suyo. Ok, muchas gracias por la presentación. Una feliz noche para todos los que nos están acompañando en Latinoamérica. Tenemos más de 100 participantes, muy chévere. Vamos a hablar de trastornos electrolíticos más frecuentes en el recién nacido. Se van a dar cuenta que no todas las hiponatremias requieren sodio y se van a dar cuenta que existen 4 fórmulas para hallar el agua libre en hipernatremias, cosas que uno dice, wow, exóticas, pero existen. Y se van a dar cuenta cuáles son las definiciones de los trastornos electrolíticos que están en la evidencia. Entonces, empecemos. Aquí hay 3 publicaciones recientes de manejo de electrolitos específicamente de neonatos. Eso casi no se consigue, pero son muy buenas publicaciones. Vamos a hablar de lo que dicen esas 3 publicaciones. Empecemos con el electrolito más frecuente, el sodio. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Cuál es la definición de hiponatremia? La definición de hiponatremia clásica es 135, pero en neonatos puede ser 130. Imagínate que los neonatos pueden tener hiponatremias leves y yo podría, entre comillas, solamente quedar en observación de esos pacientes. Pero recuerden que las hiponatremias pueden producir eventos adversos sobre el neurodesarrollo. Entonces tenemos que estar mínimo estudiándolas cuando ya están por debajo de 135. ¿Qué casuística tenemos de hiponatremia? En los recién nacidos de muy bajo peso se presentan el 33%. En los muy enfermitos, entre el 25 y 65%. La leve se presenta en el 25%. La moderada, que es menor de 130, se presenta solo en el 1%. La severa, que es menor de 120, es del 0.1%. Y un dato curioso, los neonatos lactantes con bronquiolitis cursan un 33% con hiponatremia, para que se den cuenta. Ahora, ¿cómo abordamos la hiponatremia? La hiponatremia puede determinarse si es real la hiponatremia o si es una depresión de sodio, te falta sodio, o si es una dilución del sodio. Son los escenarios en los cuales puedes encontrar real, que realmente te falte o que estés diluido. Entonces vas a encontrar una depresión de sodio, te falta el sodio y va a presentar síntomas específicos. ¿Cuáles son? Deshidratación, pérdida de peso, hipotensión, llenado capilar prolongado más de 4 segundos, pulso acelerado, y te vas a encontrar con un hematocrito, que habitualmente está elevado, y una disminución del sodio urinario. Y del otro escenario te vas a encontrar con la dilución del sodio. ¿En qué escenario te vas a encontrar con dilución de sodio? Los niños que tienen exceso de agua de forma relativa o esos niños que tienen un problema renal, ¿sí? Y el problema renal hace que evite eliminar agua, entonces el niño se diluye. ¿Qué síntomas se presentan en esos escenarios? Pues es un niño diluido que tiene ganancia de peso, una presión normal,
los hematocritos pueden estar normales, igual que, y puede tener una disminución de la urea, y tiene una alta concentración de sodio urinario. ¿Se dan cuenta los dos posibles escenarios? Un niño está deshidratado y otro niño está hiperhidratado o hipervolémico. Tipos de hiponatremia en el periodo neonatal. Claro, existen tres tipos. La hiponatremia isotónica, con una osmolaridad entre 280 y 295. Eso es súper exótico, es muy raro y habitualmente se ve a un error del laboratorio. ¿A qué se debería? A una pseudohiponatremia. ¿Por aumento de lípidos o por aumento de proteínas plasmáticas? ¿Es frecuente? No, es muy exótico. El segundo es la hiponatremia hipertónica, con una osmolaridad por encima de 295. Es frecuente en niños prematuros que cursan con hiperglicemia. Entonces, ¿aquí el tratamiento qué es? Aquí el tratamiento es mejorar la hiperglicemia, porque por consiguiente va a mejorar esa hiponatremia. Y el tercer escenario es el más frecuente, es la hiponatremia hipotónica, con una osmolaridad por debajo de 280. Esa se subdivide en tres categorías: una hiponatremia hipotónica, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. ¡Wow! Aprendemos todos los días algo nuevo. Vamos a mirar cada una de ellas. Entonces aquí tengo la hiponatremia hipovolémica. Claro, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Obvio. Un niño con hipovolemia tiene disminución del pulso, aumento de la frecuencia cardíaca, fontanela deprimida, mucosa seca. Un niño que está con hipoperfusión, diuresis disminuida. Habitualmente tiene signos de bajo gasto cardíaco. Los niveles de urea, creatina y de ácido úrico se encuentran elevados y el FeNA está por debajo del 3%. Aquí tenemos un niño con una hiponatremia hipovolémica. La podemos dividir en dos tipos, de acuerdo al sodio urinario. Si el sodio urinario está por debajo de 20 o si está por encima de 20. ¿En qué escenario está por debajo de 20? En las pérdidas extrarrenales en el periodo neonatal. ¿Cuáles son? Ascitis, íleo y enterocolitis. Ahora, puedo tener un sodio elevado en orina. ¿A qué se debería? A pérdidas renales. ¿Qué escenarios son? Niños que están utilizando el diurético o los que tienen una diuresis osmótica por hiperglicemia. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de este niño que tiene una hiponatremia isotónica hipovolémica? Pues expansión de volumen. Le colocamos con evidencia de recomendación fuerte y evidencia alta bolos de 10 a 20 cc por kilo y después del bolo colocamos los basales que le toca al niño. Ahorita vamos a mirar las tablas de basales. Estas son las tablas. Ahí existen las nuevas tablas de basales que salieron en ESGAR, CESPEN, todas las guías internacionales de nutrición. Ya nos da los líquidos del recién nacido a término, mayor de 1500, de 1000 a 1500 y menor de 1000, en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día, en la primera fase de adaptación, en la segunda fase intermedia y en la tercera fase de crecimiento estable. Ya tenemos los líquidos basales de los recién nacidos a término prematuro. Solamente es saber tener esas tablas para colocárselas al bebecito. Vamos por la segunda. Hiponatremia isotónica euvolémica. Significa que el paciente tiene un volumen normal. Habitualmente ese niño no tiene síntomas ni de hipovolemia ni hipervolemia. Es un diagnóstico de exclusión. Y vamos a encontrar un niño que tiene un FeNA por encima de 5. ¿Qué hacemos? Habitualmente tienen sodio urinario por encima de 20 milequivalentes por litro. ¿A qué se debe esta hiponatremia euvolémica? Habitualmente es a problemas del tiroides, raro, o al uso de corticoides. ¿Cuál sería el tratamiento? Si el niño es euvolémico, le tengo que hacer una restricción hídrica. ¿Cómo hago una restricción hídrica? Muy fácil. Pérdidas insensibles más el gasto urinario del paciente. Ya no serían los líquidos basales teóricos de esta tabla, serían líquidos ajustados a cada bebé. Cada bebé tiene sus pérdidas insensibles y lo que orina. ¿Cómo son las pérdidas insensibles? Tú te entras a Google y ahí dice pérdidas insensibles. Aquí están las pérdidas insensibles de acuerdo al peso de los niños, desde los 750 hasta los niños por encima de 3250. Aquí está. Habitualmente una término tiene unas pérdidas insensibles de 20 cc por kilo. Eso es lo que le tocaría, más lo que orinó el día anterior. Ya tenemos los líquidos del día siguiente que tiene que estar recibiendo. Y en el tercer escenario tenemos, vuelvo un poquitico, la hiponatremia hipotónica, pero esta ya es hipervolémica.
¿Cuáles son los signos? Pues el niño está hipervolémico. Entonces son niños que tienen edema, ascitis, edema pulmonar y tiene un FeNA disminuido por debajo de 3. Estos niños hipervolémicos los dividimos en dos grupos, los que tienen el sodio urinario bajo, por debajo de 20, y los que tienen el sodio urinario por encima de 20. Ok, ¿quiénes son los que tienen el sodio urinario bajo? Los que tienen patologías que forman edema, como son las cardiopatías, las fallas hepáticas y algunos niños con terapia con indometacina. ¿Y cuáles son los que tienen sodio urinario por encima de 20? Siendo un niño hipervolémico, hiponatrémico. Los que cursan con injuria renal, ya sea injuria aguda o crónica. ¿Cuál es el tratamiento de estos niños hipervolémicos? Es la restricción de agua y la restricción de sodio al mismo tiempo. ¿Cómo hago eso? Fácil. La restricción de líquidos de agua es con las pérdidas insensibles más el gasto urinario. Y ya tenemos las tablas de cuántos son las pérdidas insensibles. Y alguien me preguntará, ¿y cómo hago la restricción de sodio? Me devuelvo a las tablas de acá, en las cuales aquí está el aporte de sodio para los a término mayores de 1500 y menores de 1500 en las diferentes 3 fases. La restricción de sodio sería el límite inferior en cada uno de estos valores. Ahí está, fácil, sencillito. Lo que hay que tener es un buen Dropbox para estar guardando esta información. Sigamos. Ahora, imagínate que realmente encuentras que el niño está con déficit de sodio. Entonces tendrás que reponer el sodio. Existen dos fórmulas para reponer el sodio. La clásica, que es el sodio deseado menos el real por 0,6 por peso del paciente, ¿ok? Y está la segunda fórmula, que es la fórmula de Adrogué, que es una extrapolación de que sacó de adultos en 2012. Las dos fórmulas son igual de efectivas para la reposición de sodio, pero recuerden, no todas las hiponatremias requieren reposición de sodio. Ahora, imagínate que te encuentras con una hiponatremia sintomática aguda. Aquí está. Significa que tiene menos de 120 habitualmente. Este es potencialmente dañino para el sistema nervioso central. Y hay dos tipos de síntomas, los muy tempranos de irritabilidad, debilidad, letargia, náuseas y vómito, y una etapa más avanzada en la cual aparece apnea, edema pulmonar no cardiogénico, arritmias, convulsiones, hipotermia, decorticación y hasta coma. Ok, entonces hay que trabajarle tempranamente para evitar que aparezca la fase avanzada. ¿Qué sucede si tengo una hiponatremia de este tipo aguda sintomática? Pues tengo que colocarle un bolo de solución salina hipertónica. Esta solución salina hipertónica tiene 513 miliquevalentes por litro y la cantidad del bolo es 2 cc por kilo. Esto tiene un nivel de evidencia alto, recomendación fuerte. Y luego de haber colocado el bolo, tengo que hacerle una fórmula para calcular el mantenimiento de lo que necesita el sodio. Recuerde que la fórmula para mantenimiento puede ser esta fórmula, la clásica, o la fórmula de Adrogué. Y esto nos sirve para el cálculo para 24 horas. Y recuerde que no puedo aumentar el sodio más de 12 milequivalentes litro en 24 horas, lo que equivale a 0,5 milequivalentes hora, porque produce una vaina que llama mielolisis póntica, muy bien establecida en pediatría, pero pobremente extendida en el periodo neonatal. Eso es lo que dicen las guías. Quiero darles esto que dicen los turcos, una guía muy bonita y didáctica de los turcos. Los turcos dicen, el niño tiene una hiponatremia, el niño es una hiponatremia, acá perdóname, hiponatremia, y esta hiponatremia no tiene convulsiones. ¿Qué hacemos con esa hiponatremia? Un bolo de solución salina hipertónica que se pasa en 4 a 6 horas si no tiene convulsión y es una hiponatremia severa. Y luego del bolo en 4 a 6 horas se hace un cálculo para no elevar el sodio más de 12 miliquivalentes por litro. ¿Cómo hago el cálculo? Con cualquiera de esas dos fórmulas. Ahora tengo el segundo escenario. Tengo una hiponatremia con convulsiones. Esta es sin convulsiones, esta es con convulsiones. Paso el mismo bolo de solución salina al 3% rápidamente, 2 cc por kilo en 15 a 10 minutos. Y después de eso podría, si sigue convulsionando por hiponatremia, pasar un segundo o un tercer bolo. Y posteriormente a eso, hago la corrección para 24 horas con cualquiera de las dos fórmulas. Nivel de evidencia bajo con recomendación fuerte. ¿Qué pasa si tengo una hiponatremia hipervolémica? Lo que vimos ahorita, hago una restricción hídrica. Aquí te dan otra opción. Yo puedo hacer restricción hídrica, como vimos acá, me devuelvo, perdón.
Hago restricción hídrica con pérdidas y sensibles más gasto urinario. Esa sería como la que hace el fellow, el R3 de pediatría. Pero yo también podría hacer una restricción hídrica muy sencilla. ¿Cuál es la sencilla que plantean el grupo turco? A los basales que vimos en las tablas, bajarle, quitarle 20 cc por kilo día. Entonces, si tus basales eran 80, la restricción hídrica sería bajarle a 60 cc por kilo. Entonces, tienes la versión de pérdidas y sensibles más gasto urinario, que es lo más cercano a la realidad, o tienes la versión de R1, bajarle 20 cc por kilo día a los basales. Y si tienes una hiponatremia hipovolémica, ¿sí? En donde hay realmente un déficit de sodio, el paciente habitualmente está deshidratado, pasamos primeramente un bolo de solución salina para poderlo hidratar, puede ser solución salina normal o solución salina al medio, y luego de eso hago el mantenimiento para 24 horas basado en las dos fórmulas. ¿Okay? Guía turca, sencilla, para dummies. ¿Qué hacer y qué no hacer en hiponatremia? Pues, ¿qué no hacer? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Mirar si realmente el sodio es por una dilución, tratar la hiperglicemia, ¿sí? Considerar solución hipertónica cuando el sodio está por debajo de 120 con síntomas como la convulsión, corregir lentamente 0,5 miliequivalentes litro hora, ¿sí? Chequear el sodio cada 1 a 2 horas y corregir la anatremia a 120, 125 de forma gradual. ¿Qué no deberíamos hacer? Rutinariamente colocarle sodio a todos los pacientes, ¿sí? O corregir primero el sodio y después la hiperglicemia. Es al revés, ¿sí? O utilizar solución salina hipertónica al 3% para hiponatremias crónicas. O corregir muy rápidamente por encima de 0,5 miliequivalentes litro día, lo que equivale a 12 miliequivalentes litro día. 0,5 miliequivalentes litro hora, lo que equivale a 12 miliequivalentes litro día. Y exceder el 125 como sodio ideal deseado. No deberíamos llegar a ese punto. Entonces, espero que hayamos tenido una visión clara de lo que dicen guías internacionales del sodio. Sodio bajo. Ahora, ¿qué pasa con sodio alto? Sodio alto, la definición es 145, pero en el periodo neonatal podemos hablar de 150, imagínense. Entonces, los neonatos toleran hiponatremias leves y toleran hipernatremias leves. ¿En qué escenario se presenta la hipernatremia? Es un neonato que recibe leche materna y que se empieza a deshidratar. Significa que no recibe la cantidad suficiente de leche materna. Entonces, chupa, chupa, pero no come habitualmente. Es una pérdida de peso habitualmente del 7 al 10% en adelante, con un estado de deshidratación que va aumentando por una ingesta insuficiente, y el niño empieza a presentar síntomas de deshidratación como irritabilidad, hipotonía, y empieza a tener síntomas neurológicos como convulsión, hasta puede llegar a colapso cardiovascular. ¿Cuáles son los tipos de hipernatremia? También hay 3 tipos. La hipernatremia hipovolémica. ¿A qué se debe? El bebé no recibe la cantidad adecuada de leche, ya sea leche materna o no le estás dando la cantidad de fórmula que le toca. O esos niños que están en lámparas de calor radiante, tienen pérdidas insensibles aumentadas. O los niños que tienen displasia o los que tienen diuresis osmótica porque tienen hiperglicemias. Otro, tenemos la hipernatremia euvolémica, rara, pero se presenta en niños prematuros que tienen injuria renal, o los prematuros o los que tienen injuria renal. Y la hipernatremia hipervolémica es porque le estás dando excesiva cantidad de fórmula y la fórmula está mal preparada. Entonces está con mucha concentración de sodio, que es lo habitual. Entonces, habitualmente esto es iatrogénico. ¿Cómo investigamos la hipernatremia? Pues aquí están los laboratorios que tengo que tomar en sangre, en orina y otros especiales cuando yo tengo compromiso neurológico. Y otro dato, esto es una aproximación clínica del manejo de hipernatremia que apareció en la revista en el grupo Cardiac de Biomedical Hubble de mayo del 2022. Y esta también te da la clasificación de hipernatremia. Puede ser leve hasta 149, moderada hasta 169, severa hasta 180 o extremadamente hipernatremia por encima de 180. Casos muy exóticos. ¿Cuál es la aproximación del manejo de la hipernatremia? Bueno, la aproximación tiene 4 puntos. Primero, identificar la causa. Y yo manejando la causa, puedo manejar la enfermedad sin necesidad de hacer otra cosa. Y acuérdense que tenemos aquí las causas, ¿sí? O está en calor radiante, no recibe leche materna, o no le están dando la fórmula adecuada, o es un prematuro muy extremo que está en lámparas de calor radiante, etcétera, o tiene una injuria renal. Ok, entonces primero manejamos la causa. Segundo,
corregimos el déficit de líquidos, lo que le está haciendo habitualmente falta porque habitualmente están deshidratados estos niños. Segundo, damos la suficiente cantidad de agua libre que le está haciendo falta. Y luego hacemos un mantenimiento adecuado de líquidos. Recuerden que el mantenimiento es las tablas que vimos de ESPEN en las 3 fases. ¿Qué hice? La guía de práctica de aproximación de manejo de hipernatremia en recién nacidos. ¿Listo? Entonces maneja la causa, quítale la fiebre, si está séptico dale antibiótico, maneja la hiperglicemia primero, maneja la acidosis metabólica y si está convulsionando, pues trátale la convulsión. Ahora, un punto que aparecía, yo la deshidratación hipernatrémica la manejo con líquidos o la manejo vía oral. Significa, hidrato al bebé, le repongo el déficit de agua por la vena o se lo repongo por la boca. Esa era una pregunta importante porque hay estudios de los dos puntos. Pero esta guía de aproximación de manejo establece lo siguiente. Necesitamos hidratación parenteral en paciente que es hasta que el paciente esté hemodinámicamente estable. Y una vez está estable, empezamos a introducir pequeñas cantidades de leche humana o fórmula infantil. Entonces, empezamos con lo parenteral y a medida que el paciente se estabiliza, empezamos a agregar fórmula infantil o leche materna. ¿Ok? Lo dicen ellos. Entonces, tienes una hipernatremia. ¿Qué puede ser? El paciente puede ser sintomático, ya lo vimos, una deshidratación hipernatrémica importante. Ante la deshidratación hipernatrémica colocamos bolos de solución salina. Puede ser solución salina al medio o solución salina normal. Y los bolos van de 10 a 20 cc por kilo. Una vez coloco los bolos, tengo que allá colocarle los líquidos que le tocan el resto del día. Los líquidos del resto del día es una composición de tres factores. Los líquidos basales, que no se le niegan a nadie, sumados al déficit de pérdida de peso, lo que perdió de peso. Ejemplo, perdió 100 gramos, le faltan 100 centímetros de agua, así, más la fórmula de déficit de agua libre. Se dan cuenta que es grandes cantidades de líquido porque es basales más déficit por pérdida de peso sumado al déficit de agua libre. ¿Y cómo hallo el déficit de agua libre? Fácil. ¿Cómo hallo los basales? Los basales es la tabla que les mostré. ¿Cómo es el déficit de peso? Pues lo que tenía de peso cuando nació y lo que perdió. Que perdió 150 gramos, le faltan 150 centímetros de agua. Así de fácil. ¿Y cómo hago la cálculo de déficit de agua? Existe la fórmula clásica, que es en litros, porque recuerde que viene de adultos, toca convertirla a centímetros cúbicos. Sodio actual, divido el sodio ideal o deseado, menos 1 por agua corporal total. Y el agua corporal total habitualmente es el 70 o el 80% del peso del niño. Tenemos la fórmula otra, que es la fórmula de Adrogué. Tenemos una tercera fórmula que aparece en el consenso de manejo de hipernatremia, que es esta, en la cual los cc por kilo, de acuerdo al periodo neonatal, si el sodio está entre 150 y 149, es dar 4 cc por kilo de aporte de déficit de agua, y si está más adelante, más alto, el déficit de agua es de 3.5 cc por kilo. Y aparte existe una cuarta fórmula, en la cual está el sodio actual menos el sodio deseado dividido 150 por 1000 por el porcentaje de agua perdida por el peso del niño. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál usas tú? Esa es la pregunta. Yo uso Adrogué o la primera, que es la clásica. Ahora, ¿con qué repongo el déficit de agua? ¿Con qué soluciono? Segundo, ¿cada cuánto hago los controles de sodio del paciente? Y tercero, ¿cuánto me demoro reponiendo ese déficit de agua? Aquí está todo, está en la guía de aproximación de manejo de hipernatremia. ¿Qué dice? Dese cuenta, sodio por encima de 180, 165 a 180, 150 a 164 y 146 a 149. Leve, moderada, severa y crítica. Ok. Si se dan cuenta, en todas yo puedo utilizar solución salina con destroza, ya sea solución salina 0,9, 0,45 o 0,2. Imagínense. Yo puedo utilizar una destroza en solución salina, una destroza en solución salina al medio y una destroza en solución salina al cuarto. ¡Wow! Y podría estar utilizando una fórmula, una solución especial en hipernatremias severas, las de 180. Ahora, ¿cada cuánto hago los controles? Si se dan cuenta, el primer control es a las 2 horas en la severa y en la extrema. ¿Sí? Y se hace después un control a las 4 horas y después un control a las 12 horas. En la que es leve a moderada, el control se hace a las 6 o a las 12 horas. Perfecto. Ahora, ¿cuánto demoro en hacer el déficit, reponer el déficit de agua?
Entonces uno diría, un día, no. Un día se puede demorar, pero habitualmente, entre más crítica sea la enfermedad, nos demoramos más tiempo. En los pacientes más críticos me puede demorar hasta 3 días reponiendo el déficit de agua. Doctor, ¿y qué hago entonces? Muy fácil, aquí está. El número de días que se requieren para corregir el sodio es esta fórmula. Imagínense. El sodio del paciente, el que está con hipernatremia, menos 145 dividido 15. Cuando le haces esto, por ejemplo, a 180, te das cuenta que en 180 tienes que reponerlo en 2 días y medio, 3 días. Pero cuando lo haces con hipernatremias leves, te das cuenta que esta fórmula te da para reponer en un solo día. Esta fórmula está en la guía de manejo de fluidos y electrolíticos del grupo turco del 2018. Y esa misma guía es la que dice, si tienes un sodio súper alto, se puede reponer hasta en 3 a 4 días. Si tienes un sodio entre 160 y 175, en 2 a 3 días. Y si tienes un sodio entre 150 y 160, se puede reponer en 1 a 2 días. La misma guía establece los neonatos que tienen hipotensión, que tienen una hipernatremia con hipotensión porque están choqueados, están con letargia, colapso cardiovascular, estos niños requieren, o anuria, estos niños requieren un bolo de 10 a 20 cc por kilo de solución salina pasados a 10 minutos. Y si los síntomas persistentes se tienen que repetir los bolos. Esto tiene una recomendación fuerte. ¿Qué pasa? El niño que tiene una hipernatremia leve, pues a ese niño con hipernatremia leve entre 146 y 149, yo le sigo dando leche materna o fórmula infantil por sonda o por la vía oral y hago una hidratación que puede ser oral sin ningún inconveniente. ¿Qué le pasa a los niños que tienen sodio mayor de 150? Está choqueado. Le paso un bolo de 10 a 20 cc por kilo de solución salina normal o solución salina media y luego le hago un cálculo de los líquidos que le toca con cualquiera de las 4 fórmulas. Recuerde que hay muchas fórmulas. Aquí se dan cuenta que existe la fórmula 1, la fórmula 2, hasta hay fórmula 4. No se preocupe. Y la corrección de sodio se puede hacer en 24 a 96 horas dependiendo del nivel de sodio. Ya vimos que existe una fórmula, aquí está, se las vuelvo a repetir. Existe una fórmula para saber cuántos días me demoro reponiendo el déficit de agua libre en hipernatremias. Y recuerde que no puedo reponer más de 12 mil equivalentes litro día de sodio porque produzco mielolisis pónica. ¿Cómo monitorizo las hipernatremias? Electrolitos, glucosa, BUN, creatinina. Se hace cada 4 o 6 horas en hipernatremias moderadas o cada 2 horas en hipernatremias severas o críticas. Claro, si está por debajo de 150, tú puedes optar por no ser cada 4 a 6 horas, sino podría ser, como vimos a otra, cada 6 a 12 horas. Ok, espero que hayan tenido esos datos, artículos muy buenos. Potasio, el segundo. ¿Qué trastorno se presenta en el potasio? Ahora, ¿cuál es el valor normal de potasio? Lo más frecuente es que tengamos hipercalemias, esas hipercalemias asociadas a injuria renal, etcétera, etcétera. O esas hipercalemias que encontramos de un momento a otro. ¿Cuál es la definición de hipercalemia? En neonatos es por encima de 5, pero un neonato podría también definirse por encima de 6 en una muestra no hemolizada. Imagínense. Un neonato tolera hipercalemias leves, ¿ok? Más del 50% de los niños menores de 1000 gramos cursan con hipercalemia. Y la hipercalemia la podemos dividir en leve, cuando está entre 5.5 y 6.5, ¿de acuerdo al límite? Moderada entre 6.5 y 7, y severa por encima de 7. Habitualmente son sintomáticos. ¿Por qué un neonato le da hipercalemia? Una causa es por la hemólisis en la muestra. Se demoran en llevar la muestra o la enfermera le hizo mucho torniquete para sacar la muestra de sangre. Habitualmente eso se llama una pseudo hipercalemia por hemólisis. Es algo, sobre todo cuando el paciente está sintomático, es frecuente esta causa. Otra, por un aporte aumentado de potasio, muy raro realmente. Segundo, por una acidosis metabólica, secundaria a una sepsis, una asfixia, etc. Tercero, catabolismo tisular en pacientes con hemólisis o trauma, raro en el periodo neonatal. Secundario a drogas, lo más seguro sería un diurético ahorrador de potasio, raro en el periodo neonatal, a no ser que tengas displasia pulmonar. Otra, excreción disminuida de potasio a nivel renal, habitualmente en injuria renal aguda, crónica, necrosis tubular o un trastorno de hipoaldosteronismo. El más frecuente sería una injuria renal aguda. Y la otra, la hipercalemia no oligúrica del prematuro. ¿Es frecuente? Sí. Se presenta en las primeras 48 horas en niños menores de 32 semanas
se debe a una disfunción, una disminución de la actividad de la sodio-potasio ATPasa, y en los niños se presentan el 30-50% de los de muy bajo peso y 100% de los menores de 25 semanas. Wow, es frecuente. Puede producir arritmias cardíacas en un 60%, deterioro de la función renal en un 50% y cambios ecográficos como leucoencefalomalacia y cambios en general hasta un 88%. Aquí lo que tengo que hacer es evitar la reposición, poner basales bajos de potasio en este bebecito para evitar estas consecuencias. Clínica de una hipercalemia, fácil. La clínica son síntomas cardíacos, musculoesqueléticos, gastrointestinales y renales. Entonces el paciente presenta dirritmias, debilidad, parálisis, porexia, dificultad respiratoria, íleo, oliguria o hasta anuria. ¿Cómo hago la investigación de un paciente con hipercalemia? Mido potasio, calcio, pH, boom creatinina y densidad urinaria. Y si el paciente tiene sospecha de enterocolitis, busco la radiografía de abdomen. Y si tuvo una hipercalemia en el periodo neonatal y sobre todo fue un prematuro por debajo de 32 semanas, tomo la ecografía transfrontalar que se hace el screening, depende de la guía que tú quieras, ya sea la canadiense o la americana, entre el tercer y séptimo día para mirar si tiene alguna hemorragia intraventrícula que podría explicar. Y tengo que tomar un electrocardiograma para mirar cuáles son los cambios que se presentan en la onda T, en el segmento PR y en el segmento QRS. ¿Ok? Ahora, tengo una hipercalemia. El niño puede ser sintomático o asintomático. ¿Qué pasa si es sintomático? El paciente, si es sintomático, que tengo que estabilizarlo. Recuerde que es sintomático habitualmente ilio o sistema nervioso o sistema cardíaco. Debería tener alguna disritmia. Si es sintomático a nivel del corazón, necesitamos estabilizar la membrana del cardiomiocito. ¿Cómo lo estabilizo? Con un bolo de gluconato de calcio de 12 cc por kilo. Y recuerde que el calcio produce flebitis y es cardiotóxico. Significa que tengo que diluirlo en una presentación 2:1. Habitualmente lo hacemos en destroza. Y se tiene que pasar en más de 30 minutos para que no sea arrítmico. Y después de haberle pasado el bolo, de haberle estabilizado, ¿qué tengo que hacer con esa hipercalemia? Tengo que disminuir los ingresos basales de potasio, hasta 0 podría colocarse. Y la otra, promover la excreción de potasio de mi cuerpo para que no siga estando hipercalémico. ¿Cómo hago eso? Fácil. Ese flogograma aparece en el Garrahan, me lo copié, ¿sí? Y lo adapté un poquitico al periodo neonatal. Entonces el niño tiene una hipercalemia. Miro si tiene alteración del electrocardiograma o problemas neuromusculares o gastrointestinales. Si sí los tiene, tengo que tomar medidas de emergencia a nivel sobre todo de cardíaco. ¿Cuáles son las medidas de emergencia? Ahí está, el gluconato de calcio de forma inicial. Ahora, ¿qué pasa si no tiene alteraciones ecocardiográficas ni neuromusculares? Entonces lo clasifico de acuerdo a la severidad, leve, moderada, severa. ¿Qué pasa en el leve? Tengo que disminuir el aporte de potasio basal. ¿Qué pasa en el moderado? Disminuyo el aporte de potasio y promuevo la excreción de potasio. ¿Qué pasa en el severo? Se comporta como un sintomático, hago medidas de emergencia y luego hago disminución de los basales de potasio y promuevo la excreción. ¿Cómo hago la disminución de los basales? ¿Se acuerdan las tablas que vimos de Ebspen y de Esgar? Pues coloco el basal más bajo de potasio que le toque por día de acuerdo a la etapa que tiene el niño. ¿Cómo promuevo la excreción de potasio? Muy fácil, de dos formas. Yo puedo hacer una excreción, promover la excreción de forma lenta o de forma rápida. La excreción de potasio lenta se hace a nivel renal, utilizando diuréticos, furosemida, 1 mg por kilo día, 1 mg por kilo dosis cada 6 horas. O lo puedo hacer de forma gastrointestinal a través de las resinas de intercambio iónico, resinas que intercambian sodio, como el Kaya-Exalate, o resinas que intercambian calcio, como el Resincal. Dosis, 1 gramo por kilo dosis cada 6 horas. Estas son rectales, en enemas. ¿Y cuál es la forma rápida de excretar potasio? Que es la que uno utiliza en los casos severos de medida de emergencia. Yo lo puedo excretar a nivel activando los receptores beta 2. ¿Cómo activo los receptores beta 2? Fácil, con un salbutamol, ya sea nebulizado como hacen los americanos o dosis inhalado como hacemos en Latinoamérica. Sumado a la activación de las bombas sodio-potasio ATPasa. ¿Cómo activo las bombas sodio-ATPasa? Con una mezcla de insulina con destroza, lo que llamamos una solución polarizante. Y entonces aquí, por eso,
En el tratamiento de hipercalemia aparecen estos datos. Aparece el gluconato de calcio, la insulina más glucosa, el salbutamol, la furosemida y las resinas de intercambio iónico. Ya entendimos por qué aparecen esos productos. Recuerde que ya no se usa bicarbonato de sodio. Desde el 2019, la Academia Americana de Pediatría dice, por favor, no usen bicarbonato de sodio en los prematuros. Okay. Y entonces aquí está Garrahan otra vez con su nivel de evidencia diciendo que si tengo una hipercalemia leve, sin síntomas, pues yo disminuyo los ingresos, lo que les había mostrado. Si tengo una hipercalemia moderada sin síntomas, pues disminuyo el ingreso y promuevo la excreción con resinas de intercambio y la furosemida, nivel de evidencia bajo y recomendación fuerte. Y si tengo una hipercalemia severa y que tiene síntomas cardíacos, lo que hago es tomar medidas de emergencia como el gluconato de calcio, coloco el salbutamol y coloco la solución polarizante. Aquí hay una forma estándar de colocar la solución polarizante. Es una unidad de insulina en 10 centímetros de destroza y el goteo para dar 0,1 unidad kilhora es el peso en cc hora. Si el bebé pesa 3 kilos, el goteo sería 3 cc por hora. Y más adelante, si el paciente cumple criterios, pues me toca hacerle diálisis peritoneal o una hemofiltración o una exsanguinotransfusión. Sí, señores, así toca. Calcio. Calcio es el tercero más frecuente, ¿sí? Y habitualmente el calcio, el más frecuente es la hipocalcemia. Pues nos encontramos con un artículo del 2019 de revisión de aproximación del manejo de hipocalcemia en el recién nacido en el periodo neonatal. ¡Wow! Excelente. Y se van a hallar unas sorpresas. Ok. ¿Cuál es la definición de hipocalcemia? Hipocalcemia depende. Si tienes un calcio por colorimetría, es calcio por debajo de 8 miligramos por decilitro, lo que equivale a un calcio iónico por debajo de 1,1 milimol por litro. Pero esto es para los bebés mayores de 1.500 gramos, porque para los bebés menores de 1.500 gramos, el corte de hipocalcemia es menor de 7 miligramos por decilitro o menor de 1 milimol por litro de calcio iónico. ¡Wow! Ahí se los dejo ahí para que lo piensen. ¿Cuáles son los síntomas de hipocalcemia? Ok, un niño que tiene ilio, pobre alimentación, tetania, apneas, hipotonía, puede convulsionar, tiene taquiarritmias porque el intervalo QT se prolonga más de 0,45 segundos, aparecen temblores o tremores, hiperreflexia, cianosis, llanto agudo y distensión abdominal dentro del contexto de ilio. ¿Ok? Significa que hay compromiso gastrointestinal, muscular, respiratorio y cardíaco. Para que lo tengan en cuenta cuando un niño con hipocalcemia tiene síntomas. Ahora, la hipocalcemia se puede dividir en dos grupos, todos lo sabemos. La hipocalcemia temprana, que se inicia en las primeras 72 horas de vida. ¿A qué se debe la hipocalcemia temprana? Pues lo que se debe es que hay una demora en la secreción del aparato hormona. ¿Ok? Es común en los prematuros menores de 32 semanas, en los retardos del crecimiento intrauterino, en las asfixias perinatales y en los hijos de madre diabética. Por eso algunas guías internacionales como el Consenso Indio a estos niños los escrinean, les toman calcio antes, en el momento, hacia las 12 horas, 6 o 12 horas de vida, para saber si están cursando con hipocalcemia, porque son niños con factor de riesgo. Y la hipocalcemia tardía se presenta después de las 72 horas, hasta la primera semana de vida sin ningún problema, y la causa más frecuente, ¿sí? Es porque están dándole mucho fosfato, por ejemplo, en una nutrición parenteral, o porque tienes hipomagnesemia, o porque tienes hipoparatiroidismo, o porque tienes un déficit de vitamina D. Si se dan cuenta, son causas no tan frecuentes. En ese mismo artículo están aquí las causas de temprana y las causas de tardía. Recuerden que la más frecuente es la temprana. Aquí les recuerdo, prematuro, retardo, asfixia, hijo de madre diabética, también niños que utilizaron aminoglucósidos o los que le hemos utilizado diuréticos o fototerapia. También la pueden hacer hipocalcemia. ¿A quiénes les hacen screening o les piden screening en esta publicación? Entonces, se hace screening a los prematuros menores de 32, a los hijos de madre diabética, a las asfixias severas y a estos niños les hacen screening en Europa y Estados Unidos a las 24 y 48 horas después del nacimiento. ¿Sí? Y para los extremadamente prematuros por debajo de 1000, las medidas de calcio se hacen a las 12, 24 y 48 horas de vida. Y para los niños de 1000 a 1500, las medidas se hacen a las 24 a 48 horas de monitorización. Entonces, les estoy mostrando lo que dice la revisión más bonita que hay de hipocalcemia.
Y la otra, ¿qué hago de investigación? Pues tomo el calcio, recuerde que yo puedo tener calcio por colorimetría o calcio iónico, tomo los demás electrolitos, ¿sí? Son los que vigilo para hipocalcemia tardía, y de acuerdo a la sintomatología, o si es temprana o tardía, avanzo en los estudios buscando otros trastornos metabólicos. ¿Qué dice esta publicación acerca del manejo? Entonces dice, si yo tengo una hipocalcemia de inicio temprano, habitualmente es asintomática y el tratamiento solo se recomienda cuando en el prematuro el nivel está por debajo de 6 y en el atérmino por debajo de 7. Wow. Entonces, recuerden que el corte para hablar de hipocalemia es por debajo de 7 en el prematuro y por debajo de 8 en el atérmino, menor de 1500 o mayor de 1500. Pero el tratamiento solo se hace cuando está realmente por debajo de un punto, por debajo de 6 en el prematérmino y por debajo de 7 en el recién nacido a término. ¿Con qué se sugiere hacer el tratamiento? Con calcio, obvio, calcio. Tú puedes dar calcio elemental o gluconato de calcio. Se sugiere que el calcio elemental que reponga sea de 40 a 80 miligramos kilo día de calcio elemental, lo que equivale a 400 o a 800 miligramos de gluconato de calcio. Ahora, para los prematuros que requieren nutrición parenteral, en general los menores de 1500 gramos, la dosis de calcio elemental es 50 miligramos por kilo día, lo que equivale a 500 miligramos por kilo día de gluconato de calcio. Significa que el niño sintomático se maneja de esa forma, o 40-80, ¿sí? Y se le coloca eso para 24 horas. ¿Qué sucede con el niño sintomático? Ese niño que tiene tetania, convulsión, etcétera, etcétera. Se le coloca un bolo de gluconato de calcio de 1 a 2 cc de gluconato de calcio al 10%. Luego, esa administración se hace de forma lenta, en más de 10 minutos, bajo monitorización cardíaca. Luego del bolo, coloco una administración para 24 horas de una dosis que va de 50 a 80 miligramos kilo día de calcio elemental, o lo que equivale a 500 a 800 miligramos de gluconato de calcio. Ahora, hay gente que coloca esa dosis de 80, de 40, de 50 a 80, repartida en varias dosis en el día. No, lo que se sugiere es que sea en infusión en vez de colocar bolos cada 6 horas. No se recomiendan los bolos cada 6 horas, se recomienda la infusión para 24 horas. ¿Ok? Y la otra, datos anexos. La cantidad de calcio que recibe un niño tiene que estar ajustada para tomar los niveles cada 8 a 12 horas hasta que esté totalmente normal. La infusión no puede exceder, la concentración de infusión no puede exceder de 1 miligramo de calcio por minuto, porque si se pasa de esto, produces la tan famosa flebitis. Y si vas a colocar, si tienes un catéter venoso, puedes colocar la administración de calcio a través, pero ese catéter tiene que estar colocado, tiene que tener, a ver, la posición tiene que estar en la vena cava, ¿sí? Evitar que ese catéter esté en la vena porta, porque produce necrosis portal. Y en el niño asintomático, con hipocalcemia asintomático, o esos niños sintomáticos leves, ¿sí? Que de pronto no pueden recibir por la vena, podría darse calcio oral. Pero les tengo un dato. El calcio oral que se da es lactato cálcico, carbonato cálcico o citrato cálcico. No es gluconato de calcio. Aunque cuando tú lees el fabricante de gluconato de calcio, dice que el gluconato de calcio se puede dar de forma tomada. Pero hay reportes de enterocolitis asociado al gluconato de calcio tomado en recién nacidos prematuros. Wow. Entonces recuerde que lo que tenemos que dar es calcio, lactato, citrato o carbonato. Y ese calcio se administra de forma oral 3 a 4 dosis en el día, repartidos en los 8 teteritos del día. Espero que se hayan sorprendido porque finalizamos. Si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, van a seguir obteniendo los resultados que están consiguiendo. Stephen Covey. Muchas gracias. Quedo pendiente de sus dudas o preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente charla. Vamos a esperar a ver si hay alguna duda en el chat o en Facebook. Tenemos más de 100 conectados, igual que en Facebook.
Súper, súper. Ujú. Qué chévere. Vamos a mirar aquí si quieres abrimos, wow, el chat. Sí, excelente presentación, gracias. Espero ¿Podría? Dice- haberles mostrado información nueva. Sí, sí, doctor. Em, dice, ¿podría citar de nuevo el último artículo? ¿Cuál última? ¿El de calcio o el cuál? ¿Cuál último Me artículo? imagino que sí, el de calcio. El de calcio. Aquí está, mira. Está gratis en Google. Tú lo entras a Google, todos esos artículos están gratis en Google. Dice, excelente presentación, como nos tiene acostumbrado el doctor Héctor. Dice, para el control de electrolitos, sugiere hacerlo con una AGA o electrolitos séricos, con gasometría arterial o electrolitos séricos. Electrolitos séricos, porque si tú utilizas electrolitos de los gases arteriales, tiene que estar calibrada la máquina y la calibración se hace cada día. También preguntan, doctor, buenas noches, ¿recomienda la administración de gluconato de calcio en infusión durante las primeras horas de vida? Eh, Eso, wow, les voy a meter. Esa pregunta está buena porque el que hizo la pregunta leyó el grupo hindú. ¿Qué hace el grupo hindú? El grupo hindú a los niños con factores de riesgo les coloca calcio profiláctico. Mira, aquí está. Profiláctico. Significa que el niño menor de 32 semanas, el hijo de madre diabética enfermo, la asfixia severa, apenas nace, le colocan 40 miligramos por kilo día de calcio elemental, lo que equivale a 400 miligramos de gluconato de calcio y se lo colocan o por 3 días como forma profiláctica o cuando le toman los laboratorios a las 12-24 horas y está normal, le quitan la profilaxis. Es una aproximación que hace el grupo hindú. Está en una publicación de Indian Journal of Pediatrics del 2012. También preguntan cómo preparar la solución al tercio. Solución salina al tercio. Recuerden, tú tomas una cantidad de solución salina. Si la diluyes en la misma cantidad de agua destilada, queda solución salina al medio. Y si eso lo diluyes a la mitad, queda una solución salina al cuarto, que es la solución que utilizamos. Punto 9, la diluimos a la mitad, le da punto 45, y si la diluimos a la mitad en agua destilada, te da punto 20, que es la que sugieren los tres consensos. No es al tercio. Gracias, doctor. También preguntan, ¿en soluciones de base es adecuado gluconato de calcio con sulfato de magnesio? Sulfato de magnesio, no damos sulfato de magnesio de base, a no ser que el paciente necesite nutrición parenteral. Damos sulfato de magnesio cuando el paciente está con hipomagnesemia, y la hemos evidenciado, o cuando tienes una hipocalemia tardía secundaria y que no ha respondido, podemos hacer una prueba terapéutica dándole magnesio a 40 miligramos por kilo día. Pero de base, no se coloca. Se cuenta que en las tablas de ESPEN, de líquidos basales, solamente está de base el sodio, el potasio y el cloro. Bueno, le mandan saludos de todas partes del mundo. Le agradecen mucho la charla y creo que por de momento no hay más preguntas, doctor. De verdad le agradezco muchísimo su tiempo. Yo sé que es difícil coordinar con usted, pero de verdad muchísimas gracias. Los invitamos y agradecemos a todos los que están aquí reunidos y les invitamos para la próxima sesión académica que será llevada a cabo el 19 de septiembre a las 19 horas para dermatitis transitorias del recién nacido por la doctora Paola David, dermatóloga pediatra. También les recordamos e invitamos al 20º Congreso Anual del CIBEN que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en Dominica Fiesta Hotel, Santo Domingo, República Dominicana. Y nos piden si nos podría dejar su correo, doctor.
para poder comunicarse con usted. Ahí está, acá arriba. Ahí está el Gmail. Ok, muchísimas gracias, doctor. Para quienes preguntan de YouTube, sí se suben las sesiones académicas una semana después y también se transmite por Facebook todas las clases. Y de el doctor Kevin Méndez, dice como director del Hospital Materno Neonatal de Santa Lucía, Cochumalguapa, le agradecemos mucho realmente su apoyo. Muchas gracias. Bueno, doctor, feliz noche, muchísimas gracias. Esperamos volver a tenerlo en unos cuantos meses más. Me invitan. Adiós, Feliz doctor. feliz noche para todos. Descansen. Gracias. Gracias. Gracias por su asistencia.